La comunicación nos sirve para comprometer, involucrar y motivar a los colaboradores dentro de la organización. Es decir, que la comunicación nos va a asegurar un adecuado nivel de compromiso, involucramiento y motivación de todos los que participan dentro de una organización, por sea pequeña o una organización más grande con más colaboradores. ¿Qué es la comunicación? A Caro le gusta decir que es casi un milagro, y lo comparto, porque justamente la comunicación es un proceso complejo. Todo el tiempo estamos comunicando. Hay un axioma de Václavic que dice que no existe la no comunicación. Todo comunica. Se dice que es un proceso complejo de carácter social e interpersonal que se da entre dos o más personas, ¿sí? Que dentro de ese proceso se da un intercambio de información verbal y no verbal. Verbal es la comunicación, el estilo de voz, y lo no verbal es los gestos, por ejemplo, y se ejerce una influencia recíproca y se establece un contacto racional y emocional entre los participantes que se van comunicando, ¿no? Y dentro de esa comunicación se comparten experiencias, conocimientos, sentimientos, emociones. Y la comunicación existe a distancia, a través de medios gráficos, a través de medios artificiales, por WhatsApp, por mensaje, ahora lo que estamos haciendo nosotros a través de Zoom, ¿sí? Entonces, queremos que quede claro esto, es un proceso complejo que se da entre dos o más personas, y es un intercambio recíproco, es decir, que hay un ida y vuelta, hay una retroalimentación entre esas personas. ¿Qué elementos existen dentro de lo que es este proceso complejo de comunicación, este milagro en la comunicación? Existe un emisor y un receptor. Dos personas que se están comunicando a través de un mensaje, y que ese mensaje, tanto en este caso, por ejemplo, el receptor, cuando lo emite, lo recibe justamente el emisor, y lo interpreta. Esa interpretación, y acá es lo que por ahí un poco transmitirles, es que esa decodificación se da a través de la interpretación que cada uno de los participantes de la comunicación va a hacer, en función a sus valores, creencias, a sus experiencias vividas, a cómo fue criada esa persona. Esto nos sirve para entender de alguna manera que cuando me estoy comunicando, digo, che, pucha, esta persona no me entendió lo que quise decirle. Bueno, ¿por qué? Puede ser porque tiene interpreta de otra manera, no es bueno ni malo, sino diferente, porque tiene otros valores, fue criado de una manera diferente y tiene otras experiencias, otras vivencias. Bueno, cuando estas personas se comunican a través de estos mensajes que codifican y decodifican, que interpretan, se da en un contexto o en una situación. Esta situación, no sé si están viendo bien la pantalla, porque se me movió. Ahí está. Esta situación, entonces, se da a través de, esta comunicación se da a través de un contexto, de una situación determinada. Y dentro de este contexto existen barreras en la comunicación que nos sirven para, de alguna manera, conocerlas y poder disiparlas, o sí, conocerlas para entender que la otra persona es otra persona, lo que les decía recién, que decodifica e interpreta de una manera diferente. Las barreras entonces en la comunicación pueden ser psicológicas. Una persona va a interpretar una información de una manera totalmente diferente si está en un estado de euforia o si está con depresión o en un estado emocional extremo. También va a interpretar o nos vamos a comunicar diferente en cuanto a las relaciones, que puede ser de mucha confianza o de poca confianza. ¿Cuántas veces nos pasa de que nos sentimos mejor comunicándonos en un ambiente de confianza, cálido,
donde conozco a la otra persona, ¿no? Y si no la conozco, bueno, yo sé que tal vez me voy a tener que mover diferente dentro de esa comunicación, dentro de ese contexto, para generarle confianza a la otra persona y que nos podamos comunicar mejor. En cuanto a las barreras ambientales, pueden ser, por ejemplo, los ruidos, o durante una entrevista estoy entrevistando a un candidato y ese ambiente tiene que ser propicio para que la persona pueda explayarse, pueda confiar, pueda estar tranquilo. No es lo mismo estar en un ambiente muy frío, con mucho calor, o que interrumpan todo el tiempo, que vengan a pedir algo al entrevistado, o que vengan estamos en una sala donde, no sé, se guardan los artículos de librería y vienen todo el tiempo a sacar lapiceras, hojas. Las barreras verbales también son importantes, por ejemplo, cuando nos estamos comunicando en otro idioma, cuando hay mucha diferencia en seniority, es decir, en experiencias del entrevistado y el entrevistador, o edades diferentes, ¿sí? De generación y generación, puede haber léxicos o palabras diferentes, y las barreras interpersonales, los prejuicios que el entrevistado, estoy tomando el ejemplo del entrevistado, pero esto se da en todo tipo de comunicación, más allá de la entrevista en sí. Los prejuicios que puede tener un entrevistador, los estilos verbales, o los estilos ¿cómo es? Sí, esto de los prejuicios que puede llegar a tener el entrevistador en función a lo que está diciendo el entrevistado. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Bueno, ahora nos metemos más de lleno en lo que es la comunicación organizacional. Dentro de cualquier organización, como les dije, pequeña o grande, cualquiera, existe la comunicación, y es un flujo de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes, es decir, dentro de una organización, que involucra la cultura, el contexto y la comunicación externa. Es decir, que esta comunicación organizacional es la forma de relación entre personas que comparten un mismo entorno de trabajo, un mismo entorno laboral y cultural. ¿Por qué involucramos acá en la comunicación organizacional la cultura, el contexto y la comunicación externa? Porque decimos que la comunicación debe ser integral, que va a involucrar la cultura, es decir, cómo se hacen las cosas en esa empresa, su identidad, el contexto donde está inserta esa organización, y tiene que ser coherente con la comunicación externa, lo que se comunica ante la sociedad. Por eso tiene que estar alineada tanto la comunicación interna como externa. La comunicación externa en grandes empresas puede ser relaciones públicas, relaciones institucionales, ¿sí? Todo lo que la empresa comunica hacia el exterior, a través de medios digitales, a través de diarios, conferencias de prensa, si son empresas muy grandes, por ejemplo. Entonces, para un buen plan de comunicación y que sea efectivo, sí o sí tenemos que tener en cuenta qué se comunica afuera y adentro. Por ejemplo, hay empresas que dicen tener responsabilidad social empresaria y que son responsables, digamos, socialmente con el medio ambiente, que lo cuidan, que dan todo por el medio ambiente, reciclan y hacen un montón de actividades. Por ejemplo, hay empresas que, acá donde vivo yo, que tienen un proyecto para cuidar el medio ambiente, de donde la organización está inserta en ese contexto, hay vecinos que tienen lugares para cultivar. Entonces fueron con kits para huerta, y dijeron, bueno, somos socialmente responsables, les damos todo para hacer la huerta, los capacitamos, todo perfecto, y adentro, en la organización, los empleados derrochan papel, no reciclan, no hay ni siquiera cestos de residuos verdes. Entonces, ahí hay algo incoherente en la comunicación. Perdón, y a esto se suman las redes sociales, ¿no? Que usan los empleados. Entonces, cuando, o sea, cualquier empleado podría sacar una foto de esto, ¿no? De que no,
adentro no se cuidan los recursos naturales de la organización, y entonces todo el marketing externo que hace la organización se le derrumba. Exactamente, exactamente. Esto me pasó a mí como consultor externo, fui a la organización y digo, ¿qué están haciendo? ¿No? Así que, bueno, también hay que tener en cuenta en la comunicación organizacional el liderazgo, los mandos medios. Son sumamente importantes para adherir a todos los colaboradores, hasta las personas, digamos, que hacen la limpieza, a lo que queremos comunicar y lo que quiere transmitir la organización. Entonces, hacer partícipes a los líderes, a los mandos medios, nos va a asegurar esto que les decía antes, el involucramiento, la motivación y el compromiso de todos los colaboradores, por más pequeña o grande que sea la empresa. Cuando hacemos el plan de comunicación integral que involucra la cultura, el contexto, la comunicación externa, involucramos también a los líderes para que ellos sepan los medios o los canales por donde nos vamos a comunicar y sepan transmitirlo de una manera eficiente a sus colaboradores. Porque sabemos que los mandos medios son los que tienen contacto directo con todos los colaboradores y contacto directo con tal vez la parte más estratégica de la organización, y a través de ellos vamos a recibir la retroalimentación, el feedback de los colaboradores. Bueno, la comunicación organizacional decimos que es transversal, que es cross a todas las funciones de recursos humanos. ¿Sí? Cuando recibimos una solicitud para una vacante, cuando hacemos búsqueda de selección, ya sea interna o externa, cuando liquidamos sueldos y recibimos las novedades, cuando hacemos gestión de desempeño, todo es comunicación. En función al desempeño, vamos a estar haciendo una política de compensaciones y beneficios y vamos a estar remunerando al personal de determinada manera. Eso también se tiene que comunicar. Cuando recibimos necesidades de capacitación, o tal vez cuando vemos potencial en un colaborador y queremos hacer un plan de desarrollo, esa persona lo tiene que saber, entonces tenemos que comunicarlo. Y bueno, en cuanto a relaciones laborales, que lo vamos a ver ahora con Fabi, tenemos que tener una comunicación periódica con los sindicatos, y más ahora que siempre, la seguridad e higiene, con el tema de COVID, también están en permanente comunicación con los colaboradores en función a esta pandemia, y bueno, y todo lo que pase en relación a la seguridad e higiene laboral. ¿Cómo se comunica dentro de la organización? Hay tipos de comunicación interna. Tenemos la descendente, que fluye de los niveles superiores a los niveles inferiores, que por ejemplo son los líderes de equipo, cuando transmiten un pedido a sus colaboradores, puede ser por mail, por cara a cara, por Meet, en una reunión de Zoom, ¿sí? Un correo electrónico. Generalmente son pedidos los que se hacen, o un feedback por desempeño. La comunicación ascendente va a fluir de los niveles inferiores a los superiores, que esto es muy común cuando un colaborador puede hacer un pedido o una propuesta de mejora en algún procedimiento, en algún proceso, generalmente se lo dice a su líder. Y también la comunicación ascendente puede ser a través de las encuestas. Cuando nosotros digo recursos humanos, ¿no? Leen, por ejemplo, las encuestas de clima, bueno, es una manera de comunicación ascendente porque estamos analizando o viendo los resultados de una encuesta, es decir, la percepción que tiene los niveles más inferiores de la organización en cuanto a la organización en sí. También se puede dar en reuniones de evaluación de desempeño, cuando el colaborador expresa su opinión en cuanto a su evolución, y a través de focus group. El estilo de comunicación horizontal se da entre, por ejemplo, compañeros de trabajo, en una inducción informal
tranquilamente es este estilo de comunicación, o cuando en analista de compras le pide a otro analista que hace el pago, digamos, le pide que haga el pago de una factura o de un proveedor. ¿Sí? Entonces, se están comunicando, digamos, de entre los mismos niveles de la estructura organizacional. ¿Cómo fluye la comunicación dentro de una organización? A través de redes formales y a través de redes informales. Las formales son las establecidas por la organización, como pueden ser las políticas, el organigrama, el manual del empleado o el manual de inducción, que ya son previamente establecidas, ¿sí? Definen cómo se tiene que comportar el trabajador en esa organización, y las sabe desde el día 1. Las redes informales son todas aquellas relaciones que se van dando entre, por ejemplo, compañeros de trabajo, o en esta inducción informal, que también se da desde el día 1, de que el colaborador entra a la empresa. Decimos que la comunicación es efectiva siempre y cuando sea dada en tiempo y forma. Si le estamos dando a los trabajadores comunicación que no es valiosa, que se la estamos dando con demora, ese trabajador va a desconfiar, va a tener incertidumbre, no le va a ser útil esa información. Entonces va a descreer, ahí comienza la desconfianza. Nosotros decimos que la comunicación es efectiva siempre y cuando se dé una respuesta rápida y sea proactiva. Si nos adelantemos a la consulta del colaborador. Por ejemplo, ayer, cuando tuvimos que sacar la comunicación de las nuevas restricciones del gobierno hasta el 30 de mayo, bueno, nos adelantamos. Antes de que los trabajadores comiencen a consultar, mandamos un comunicado a través de WhatsApp a primera hora. Entonces, el nivel de incertidumbre bajó, la información que les mandamos es útil porque saben cómo sacar el permiso de circulación, saben que somos trabajadores esenciales, y su nivel de certidumbre se eleva. Las organizaciones tienen vehículos donde transmitir esa información. ¿Sí? Digamos, los canales donde se transmiten los mensajes, que pueden ser medios o acciones, Los medios son los canales no presenciales masivos, como ahora el WhatsApp, puede ser una cartelera digital a través de alguna red social, los mails, los flyers que vemos en las redes sociales, las reuniones por Meet. Y las acciones son las interacciones tal vez presenciales, cara a cara, que también pueden ser reuniones virtuales, por supuesto, pero son tangibles, ¿sí? Y que de alguna manera acercan a la organización, al trabajador, al colaborador, ¿sí? Estas acciones refuerzan a los medios o a los canales no presenciales masivos, ahora vamos a ver el ejemplo, y que dependen mucho de la identidad de la organización y que está totalmente relacionado estas acciones con la marca empleadora, el endomarketing que tiene la organización, ¿sí? Con la cultura organizacional. ¿Cómo se hace un plan de comunicación? Primero, escuchamos, es decir, se hace el diagnóstico, se planifica y se miden los resultados. ¿Qué escuchamos? Bueno, ¿qué es escuchar? Es el diagnóstico previo que se hace para conocer y entender cómo funciona la comunicación dentro de esa organización. O sea, que se va a analizar qué necesitan o prefieren los destinatarios de los mensajes a través de encuestas, reuniones o focus group. Luego que tenemos esa información, la analizamos y bueno, nos sentamos a planificar. Definimos un objetivo, qué es lo que queremos comunicar y para qué lo vamos a comunicar. Diseñamos, esto se hace en empresas medianas a grandes en conjunto con marketing o algún diseñador que nos ayude a bajar las ideas de una manera creativa e innovadora para atraer más al público a donde queremos apuntar.
es un proceso creativo de definición de mensajes y piezas gráficas, donde se define el público, los medios, es decir, el canal donde se va a transmitir esa información, y la acción. ¿Qué vamos a hacer para reforzarlo? Y la planificación es el detalle con un cronograma estipulado. Bueno, la organización, según el objetivo, quiere comunicar todas estas fechas. Perfecto. Nos sentamos, nos ponemos en un cronograma y después en la ejecución distribuimos en el público, al público que hayamos definido, y vamos a evaluar qué recursos vamos a necesitar para ejecutarlo, para hacerlo. Bien, luego en el tercer paso vamos a medir, vamos a hacer un seguimiento del impacto de la comunicación interna. Eso también se hace muchas veces en conjunto con marketing para ver cómo impacta la comunicación en el público donde queremos impactar, valga la redundancia. Tenemos una medición cualitativa y una medición cuantitativa. La cualitativa son utilizadas para hacer, por ejemplo, el diagnóstico inicial o al momento de desarrollar el plan de comunicación, que es, lo podemos hacer a través de entrevistas, observación, role-playing, técnicas, estudio de casos. Y la medición cuantitativa son las métricas que surgen de los vehículos, es decir, de los canales, que utilizamos para chequear el impacto de la comunicación. Si una organización tiene 3 medios de comunicación, LinkedIn, Instagram y Facebook, bueno, o alguna intranet, vamos a ver en cuáles de esos vehículos, cuáles de esos canales tuvo más impacto, es decir, cuántas personas vieron en cada red social lo que queremos transmitir. Y eso nos va a ayudar para decir, bueno, perfecto, vamos a enfocarnos acá en la comunicación, o vamos a ir con esta red social o con este intranet porque sabemos que llegamos a más público. ¿Cómo se hace un plan de comunicación interna cuando ya hicimos, cuando definimos el objetivo, el público, los medios? Bueno, lo transmitimos o lo plasmamos en esta planilla. Por ejemplo, ¿qué queremos transmitir? Bueno, un nuevo cliente, un cumpleaños, una reunión de feedback. Y así podemos estar horas porque hay un montón de cosas para comunicar dentro de una empresa. Un nuevo cliente, el objetivo es reconocer al nuevo cliente por todos los miembros de la organización. El público van a ser todos porque queremos que conozcan todos este nuevo cliente. El medio va a ser una pieza gráfica a través de WhatsApp, intranet, un mail. La acción, cómo vamos a reforzar esa pieza gráfica. Acuérdense que esto es en función de la cultura de la organización. Pueden estar o no las acciones, pero son importantes porque van a reforzar la comunicación que estamos dando. En esta empresa donde yo trabajaba, tocábamos una campana cada vez que había o que generábamos un nuevo cliente. Entonces festejábamos, eran 2 minutos, pero que nos hacía, digamos, recordar que habíamos tomado un nuevo cliente. El mensaje es que tenemos un nuevo cliente, la fecha cada vez que ingresa un nuevo cliente, y la ejecución se hacía con marketing comercial y en este caso recursos humanos. En un cumpleaños reconocemos al cumpleañero en su día, el público son todos y específicamente el cumpleañero. El medio es una pieza gráfica que se puede enviar por WhatsApp y la acción es enviar una torta a su domicilio o, si es presencial, en la oficina de hacer un desayuno. El mensaje es feliz cumpleaños cada vez que un colaborador cumple años. Y en la reunión de feedback es, bueno, el objetivo es dar a conocer los puntos fuertes y de mejora, generar confianza entre el líder y el colaborador. El público son todos los colaboradores que fueron evaluados. El medio es una pieza comunicacional y muchas veces que se da por mail, muchas veces también una reunión para decir, bueno, comenzamos el ciclo de evaluación de desempeño, vamos a lanzar los formularios de evaluación y luego nos vamos a reunir para comentarte el feedback. La acción es justamente la reunión propiamente dicha de feedback entre colaborador, líder y muchas veces participa recursos humanos. El mensaje, comenzamos con las reuniones de feedback, de desempeño. ¿Sí? Este mensaje también va de la mano con el estilo que tenga la empresa en la comunicación. Y la fecha
por ejemplo, luego de las evaluaciones de desempeño, que sea el feedback, y la ejecución es la dirección, recursos humanos y los líderes. Esto es a modo de ejemplo, hay muchísimas más comunicaciones internas. La idea es que el día de mañana tengan que hacer un plan de comunicación, recuerden o vengan a la ficha y puedan fijarse cómo hacer un estilo de comunicación. Hay un montón. Bueno, perfecto con el tiempo. Los breakout room. Ahora nos vamos a los grupitos y la idea es elegir y elaborar la planificación de una comunicación interna virtual para las siguientes comunicaciones. De acá pueden elegir una y si les alcanza el tiempo, 2 o 3. Para una fecha patria, para una búsqueda interna, una encuesta de clima. Teniendo en cuenta el objetivo, el público, el canal, el mensaje, la fecha y la ejecución. ¿Sí? Esta grilla. Bien, vamos, Ricky. ¿Alguna consulta? ¿Alguna tiene dudas? ¿Fue muy rápido? Profe. Tenemos 15 minutos, ¿no? Sí. Bárbaro. Hasta luego. Hasta luego. Vamos. Bueno, seguimos entonces. Preguntas sobre comunicación organizacional. ¿Quedó alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno. Clima organizacional. ¿Qué es el clima organizacional? Es, dicho simple, es poner un termómetro dentro de una organización y ver qué temperatura da. ¿Sí? ¿Cómo estamos de temperatura en esa organización? Entonces, el clima se dice que es la cualidad o la propiedad de un ambiente de trabajo que perciben o experimentan los miembros de una organización y que este clima, este ambiente laboral, va a influir directamente en las conductas, es decir, en cómo se maneja, en qué hace esa persona y qué no hace, ¿no? Esa persona dentro de su ambiente de trabajo, dentro de su puesto, en sus responsabilidades, cómo se maneja con sus compañeros, con sus líderes, ¿sí? con su equipo de trabajo. El clima organizacional, al igual que la comunicación, es transversal a todas las áreas de la organización porque justamente tiene un propósito. El clima organizacional, cuanto más contentos y felices estén los colaboradores, mejor van a hablar afuera de la organización. Va a llegar a su casa esa persona que está contenta de trabajar en ese lugar y va a decir, che, no sabés, estoy trabajando en tal cosa, me remotiva lo que estoy haciendo, o mirá qué me regalaron de la empresa, o che, mirá el feedback que me dio mi líder, tengo que mejorar un montón de cosas, pero me lo dijo de una manera tan linda que me motivó a seguir trabajando. O por el contrario, no, la verdad que ahora con home office me están reexplotando, estoy trabajando más que antes. Bueno, todas esas cosas son propiamente del clima laboral y que van a repercutir en todas las funciones de recursos humanos. Cuando busquemos candidatos externamente, ¿sí? Para la búsqueda y selección, no es lo mismo que busque Arcor, por decirlo, o que busque externamente, no sé, una empresa que está participando o que es top 10 del ranking del Great Place to Work, que una pyme que no la conoce nadie. ¿Sí? Entonces, el clima organizacional repercute en todos los niveles de la organización y en todas las funciones que hace o del área de recursos humanos. En la gestión del desempeño, en lo que ofrece en cuanto a sus compensaciones y beneficios, en la capacitación y en las posibilidades de desarrollo que tenga una persona, en las relaciones laborales, con el trato con los sindicatos y en la seguridad e higiene. ¿Qué características tiene el clima organizacional, el ambiente de trabajo? Es que justamente se refiere a todas las características del medio ambiente de trabajo. Hoy en día, el ambiente laboral no solamente es la estructura organizacional, no solamente es
lo tangible que yo puedo ir o puedo ver en la empresa, porque muchos estamos trabajando home office, sino que van más allá de el edificio o lo tangible que me da una organización. Es la percepción que tiene uno en cuanto a las características del medio ambiente de trabajo. Es percibido directa o indirectamente por sus miembros, difiere de una organización a otra, inclusive difiere de un área a otra. Cuando analizamos las encuestas de clima nos damos cuenta que la satisfacción laboral en un área es diferente a otra, y esto se da muchas veces por los estilos de liderazgo y la comunicación dentro de ese área. Es un sistema interdependiente, altamente dinámico, es decir, que el clima va a fluctuar de un ciclo a otro, o justamente de un área a otra, y es muy dinámico. Tiene repercusiones en el comportamiento laboral, para bien o para mal, ¿sí? Igual que el impacto en los resultados de la organización. Puedo tener colaboradores muy contentos, muy felices de estar trabajando, y por eso su trabajo y su desempeño es excepcional y los resultados de la organización son óptimos, pero puedo tener, y a la vez puedo tener, trabajadores que están desmotivados, que no están contentos, y los resultados de la organización son inferiores a lo que estamos esperando. Es relativamente permanente en el tiempo, y puede modificarse, aunque no en el corto plazo. No es que vamos a lanzar la encuesta, analizamos los resultados, mañana cambiamos el clima y el indicador de satisfacción saltó de 60 a 90. No, no es a corto plazo. Un ciclo de evaluación de desempeño puede llegar a tardar entre 12 y 18 meses, y haciendo acciones, digamos, durante todo ese ciclo. Y bueno, lo bueno de esto, que el clima organizacional, como el termómetro, como la temperatura, se puede medir a través de una encuesta. Los factores que influyen en la percepción del clima, un poco se los dije recién, que el clima puede variar de un área a otra en función al liderazgo y las prácticas que se realizan en ese área o en esa organización en general, por las políticas o procedimientos que tenga una organización. No es lo mismo tal vez para un colaborador trabajar en una organización más chata, donde tiene a su líder al lado, codo a codo, y van trabajando prácticamente a la par, o que en otra organización sea más burocrática y tenga que hablar con su líder y tenga que pedir una reunión con la secretaria. Tiene que ver también, los factores que van a influir es el sistema formal y la estructura de la organización. Un poco son los procedimientos y las políticas que tiene esa organización, cómo me voy a comportar ante determinadas situaciones, y las consecuencias en el comportamiento en el trabajo. Es decir, que todo lo que la organización puede ofrecer a un colaborador, ese colaborador lo percibe, digamos, de diferente manera. Acuérdense de que cada uno tenemos diferentes valores, diferentes creencias, diferentes vivencias, y lo perciben de una manera totalmente diferente a la otra. Un colaborador que le gusta trabajar en un ambiente hiperordenado, con políticas estrictas, con procedimientos, documentación, a otro colaborador puede decir, no, a mí me gusta la innovación, me voy a una empresa IT que todo el tiempo estamos cambiando, nos demandan otras cosas, vamos cambiando las metodologías. ¿Sí? Depende entonces mucho de lo que motive realmente a esa persona, la motivación intrínseca que tenga esa persona. Decimos que la gestión del clima o el clima organizacional es un círculo virtuoso. Siempre que tengamos colaboradores satisfechos, colaboradores felices, contentos de trabajar en esa organización, que les repercute, digamos, que se sientan orgullosos, ese colaborador va a trabajar bien, va a darlo todo, va a agregar valor. Por ende, los clientes van a estar contentos. El cliente va a decir, qué bien me atendieron en esta empresa, voy a volver. Eso repercute obviamente en la rentabilidad de la organización. Por ende, los accionistas
los directores, el dueño de la organización, la dueña de la organización, va a decir que bueno, sigo apostando, me es rentable el negocio, sigo apostando a tener colaboradores felices. Entonces, de acá viene para qué recursos humanos tiene que acompañar este círculo virtuoso de la gestión del clima para seguir, digamos, de alguna manera diciéndole a los accionistas o al dueño de la empresa, sigamos invirtiendo en el personal, generemos una propuesta de valor innovadora, generemos una propuesta de valor diferenciadora para que los colaboradores se quieran quedar, fidelizarlos, ¿sí? De una manera proactiva, porque cuando el colaborador ya me dice, me quiero ir, me están ofreciendo más en otra empresa, ahí estamos siendo reactivos. Entonces, el clima organizacional, medir el clima organizacional nos sirve para ser proactivos, para retener, fidelizar a los colaboradores y también captar al mejor talento. La gestión del clima, ¿para qué sirve? Un poco lo que venimos comentando, para tener mayor cantidad de candidatos calificados para cubrir las vacantes. Como les dije, no es lo mismo que salga a buscar una empresa que está en el top 10 del Great Place to Work, que una empresa que no esté o que no sea tan reconocida. La disminución del índice de rotación, la gente no se va a querer ir porque le estamos pagando bien, porque está contenta, porque realmente se siente motivada con lo que está haciendo, porque tiene decisión sobre su puesto, y esto es un punto totalmente importante, ser independiente de su puesto de trabajo. La reducción de ausentismo, la gente no va a querer faltar, no se va a querer ausentar, no va a meter excusas para no ir a trabajar o llegar tarde. Colaboradores más comprometidos, satisfacción de los clientes y la fidelización de los mismos, esto que hablábamos del círculo virtuoso, mayor innovación, creatividad. Cuanto más autonomía tenga un colaborador dentro de su puesto de trabajo, más creativo es y más ideas puede llegar a tener en pos de la organización. Mayor productividad y rentabilidad, y mayor competitividad en el mercado. Cuando una organización tiene este círculo virtuoso aceitado, es más competitiva en cuanto al mercado, en cuanto a su competencia. Porque tiene recursos humanos fidelizados, idóneos y talentosos que se quieren quedar. Bueno, ¿cómo se mide? ¿Cómo se hace un ciclo de gestión de desempeño? Tiene diferentes fases. Tenemos el diagnóstico, el diseño del plan de acción y la implementación y seguimiento. Es fundamental, y se los voy a repetir durante las 3 fases, la comunicación. Siempre que se haga una encuesta de clima, que se quiera medir el clima organizacional, la satisfacción laboral, se tiene que comunicar. Dentro del diagnóstico, lo que hacemos es generar una encuesta, ¿sí? Generar una encuesta de clima para saber qué percepciones tiene la persona, el colaborador, en función a lo que querramos evaluar. Por eso nos tenemos que sentar y hacer la estructura de la encuesta basado en un modelo, en un enfoque. Nosotros en la cátedra está el de Stigler, si no me equivoco, que proponen una serie de pasos, o sobre qué vamos a preguntar, sobre, por ejemplo, responsabilidades, cómo resuelve el conflicto esa organización. Vamos a preguntar sobre la colaboración o el trabajo en equipo, la cooperación, el estilo de liderazgo. ¿Y cómo se compone la encuesta? Perdón, una pregunta. ¿Soy yo que se me entrecorta Martina o es Martina que se está entrecortando? No, yo la escucho bien, Caro. Ah, bueno, no, yo estoy con problemas de internet, pero quería chequear. No, yo lo estoy escuchando bien. Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a hacer afirmaciones. Por ejemplo, ¿qué tan satisfecho estás en tu grupo
de trabajo, qué tan satisfecho estás con las herramientas que tenés disponibles para trabajar, y la persona puede responder del 1 al 5. ¿No? Generalmente se hacen impares para tener un contraste. Las respuestas se hacen impares para tener un contraste. Y también se deja un espacio para que el colaborador pueda comentar algo o pueda hacer una propuesta, por ejemplo. Las encuestas de clima no tienen que ser muy extensas, porque si no, no las va a responder. Ahora lo que se está usando mucho son encuestas de pulso. Las encuestas de pulso sirven para diagnosticar algo muy puntual. Por ejemplo, ahora se hizo mucho durante la pandemia, si tiene todos los elementos para trabajar, qué necesita para trabajar adecuadamente, si dispone de un lugar en su casa para poder hacer su trabajo. ¿Sí? Son encuestas muy cortitas que nos dan la situación actual del clima organizacional y la percepción de los colaboradores. Claro, sí, perdón, complementando lo que decís, Martí, el tema de las encuestas de pulso, que son como encuestas más cerquitas, creo que tiene que ver también con la velocidad que vivimos en el mundo, ¿no? Porque por muchos años las empresas trabajamos, bueno, hacemos la encuesta de clima una vez al año, analizamos los datos, comunicamos los resultados, hacemos un plan, y bueno, y al año volvemos a medir, y por ahí está bien porque las cosas de fondo no se cambian automáticamente, pero la velocidad de los cambios hoy es tan vertiginosa que solamente con una encuesta de clima hecha una vez por año, o yo he trabajado en empresas que las hacían cada 2 años, no son suficientes, ¿no? Porque entonces estas encuestas de pulso son muy buenas. Inclusive hay empresas que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algunos lugares directamente, bueno, en la presencialidad ponen como unos, como unos tótems, donde uno cuando termina el día con 3 caritas, ¿cómo fue tu día hoy? Y simplemente rescata el estado de ánimo, ¿no? Si fue una carita feliz, una carita neutra o una carita triste, digamos, como para saber si tenés que hacer una intervención más rápida. Ok, bueno. Exacto, gracias, Caro. Bueno, y a colación de esto, y que les dije que la comunicación es sumamente importante, desde que lanzamos la encuesta hasta que mostramos los resultados y ¿no? Cerramos todo el circuito o el ciclo. Un colaborador que completa una encuesta de clima y que después Recursos Humanos no le da los resultados, y menos le da un plan de acción, ese colaborador el año que viene va a desconfiar y va a decir, no, yo a esta encuesta no la respondo porque no van a hacer nada. No, entonces, claro, esto es como cuando tu mamá viste, yo que tengo una hija mujer, mamá, ¿qué te parece? ¿Me queda bien esto? Sí, no, y viste, vos le decís, ¿para qué me preguntas? Esto es exactamente lo mismo, o sea, ¿para qué le preguntas a la gente si no vas a hacer nada, no? Siempre digo que el estado que se deja la organización después de haber hecho una encuesta de clima y no hacer nada es peor que antes de hacerla, porque la percepción, o sea, se genera una expectativa que no la satisfaces, entonces el impacto en el clima es peor aún. Entonces, si no vas a hacer nada, mejor no hagas nada. Exacto. No hagas encuesta, digamos. Exacto, por eso la encuesta de clima tiene que estar muy bien avalada por la dirección o por el dueño de la empresa para que digamos, bueno, vamos a medir el clima y se va a tener que hacer algo, sí o sí, y ese acompañamiento nuestro desde el lado de Recursos Humanos tiene que estar para analizar los resultados, hacer un plan de acción y ejecutarlo. ¿Sí? Bien, luego que hacemos el diagnóstico, hacemos el plan de acción. Comunicamos los resultados a todos los colaboradores, puede ser a través de una pieza gráfica, puede ser a través de un focus group, o inclusive para seguir relevando información, puede ser a través de una reunión virtual. Planificamos las acciones a partir de los resultados de la encuesta y los llevamos a cabo.
Si podemos dar fechas a los colaboradores de cuándo van a estar implementado este plan de acción y qué beneficios van a tener y cómo vamos a mejorar, digamos, estos resultados, mejor. Todo lo que comuniquemos va a ser muy útil. La implementación y el seguimiento, bueno, validamos la propuesta, comunicamos las acciones, hacemos el seguimiento de los indicadores. Si la empresa ya viene haciendo encuestas de clima, medir la satisfacción, si la medimos el año pasado y dio 60%, bueno, este año queremos que mida 85%, perfecto. ¿Qué hicimos durante todo el año? Bien, ahora si mide 85, buenísimo, pero tenemos que seguir mejorando. Si mide menos, si da menos, ¿qué pasó? Ahí lo vamos a evaluar y vamos a seguir haciendo acciones para mejorar ese clima y ese indicador. Vamos a hacer el control de los resultados y la programación del nuevo ciclo de gestión del clima, para cuando prevemos nuevamente lanzar la encuesta. Bien, esto les hablé mucho durante la clase sobre el método de Great Place to Work. Es una organización a nivel internacional que mide el clima a través de una encuesta estandarizada que se basa en 5 conceptos básicos y en la relación, fundamentalmente en la relación que tiene el colaborador con esa organización en la que está trabajando. Su relación con el trabajo, con el equipo donde está trabajando y sus compañeros, y la relación que tiene a través de la generación de confianza con sus jefes y líderes. Esta encuesta se basa en estas relaciones y en 5 pilares. En la credibilidad que tiene el colaborador ante esa organización, es decir, cuánta confianza le repercute la organización, el respeto por la diversidad, cómo esa organización, cómo respeta, digamos, las opiniones diferentes. En general, exacto. En la diversidad, el orgullo por pertenecer a esa organización, la camaradería, que es la colaboración, el espíritu cooperativo que tienen las personas dentro de la organización, y la imparcialidad. Por ejemplo, como la manera objetiva que tiene esa organización de compensar o recompensar a los trabajadores. Equitativa internamente y competitiva externamente. Acá, Caro, no sé si querés aportar algo de tu experiencia, creo que va a sumar un montón. Gracias. No, o sea, el tema con las encuestas es que uno puede hacer preguntas, pero si no tenés un modelo detrás es medio complicado, ¿no? Lo que tiene el modelo de Great Place to Work es que tiene un modelo probado, las preguntas están medidas en el mundo entero, a través de muchas organizaciones, entonces te da un camino fiable para entender, para diagnosticar cuáles son tus problemas y cómo los tenés que trabajar. Y como decía Martina, lo que ellos dicen es, un excelente lugar para trabajar es aquel en que las personas tienen confianza en el management. La confianza se subdivide a su vez entre 3 variables, que es, o sea, el liderazgo, o sea, la organización, los líderes de esa organización manejan muy bien los conceptos de imparcialidad, credibilidad y respeto. A su vez, las personas se sienten que trabajan integradas en equipo y tienen orgullo por lo que hacen en su trabajo, en su departamento y en la organización. Un poco es decir, yo digo que trabajo en un excelente lugar para trabajar si confío en los líderes de esa organización, disfruto con la gente que trabajo y tengo orgullo de lo que hacemos todos juntos. Cuando alguna de esas 3 variables se rompe, dejo de estar en un excelente lugar para trabajar. Y eso es lo que trae un modelo para simplificar el análisis y darte la idea de dónde tenés que poner el foco para mejorar el clima interno. Bien, excelente, Caro, gracias. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿Algún comentario? ¿No?
Bueno. Bien, entonces nos vamos al Breakout Room, vamos a indicar en qué fase del proceso de gestión del clima corresponden las siguientes situaciones, acuérdense del ciclo, y después qué acciones harían para mejorar el clima laboral en la virtualidad. Bien, vamos Ricky. Bueno, vamos ahora a ver un tema que en lo personal me apasiona mucho y que tuve la posibilidad de haber trabajado también en este área, que bueno, tiene una riqueza increíble. Y vamos a ver un poquito, bueno, ¿se acuerdan que vimos todas las áreas que nosotros tenemos en recursos humanos? Algo que es muy importante es el tema de comunicación. No por nada este tema de relaciones laborales está dado en comunicación y ya vamos a ver la relación que tiene con el éxito en el trabajo de relaciones laborales, ¿sí? Bien, relaciones laborales, ¿para qué? ¿Sí? En principio me interesa mucho que presten atención porque es un tema súper actual por todo lo que está pasando, ¿no? Y por todo lo que se vive en el mundo, podría decir. Y el para qué de las relaciones laborales es para contribuir con el desarrollo de un clima de trabajo que minimice los conflictos individuales y colectivos propios de la actividad laboral. Y decimos propios de la actividad laboral porque en realidad es a lo que nosotros estamos estudiando, pero el conflicto es inherente a todos y en todo grupo humano, porque el conflicto, ¿qué es? Es cuando tenemos objetivos a veces encontrados, formas de pensar diferentes, y ahí surge el conflicto. Y lo primero que me encantaría es que sepan que el conflicto no es algo malo, no es una mala palabra. El conflicto es un universo de posibilidades, y si lo ven desde ese lado, les puedo asegurar que la dinámica en la resolución de ese conflicto es diferente. En lo que hace propiamente a relaciones laborales, tenemos acá tres actores principales. ¿Cuáles son? En principio, las empresas y los empleados. Luego tenemos los sindicatos, las federaciones y confederaciones. Y hay un tercer actor que es muy importante, que es el gobierno y el Ministerio de Trabajo. Y este actor es muy importante porque, dado los años que tengo, que son bastantes, podría decirles que algunas dinámicas de relaciones laborales y de negociación cambian dependiendo el tinte político del momento. Y en esto quiero aclarar, no hay ni buenos ni malos, como decíamos hoy antes en la interpretación de la comunicación, simplemente hay tendencias. Y esas tendencias tenemos que saber que de alguna u otra manera afectan lo que es la negociación laboral propiamente dicha. Cabe aclarar que todo lo que hasta este momento sucedió en el mundo de las relaciones laborales con la pandemia va cambiando. O sea, no hay algo que hoy nos explique cómo actúan estas relaciones laborales o estas negociaciones frente al conflicto porque el entorno fue muy cambiante. Piensen que se pasó de algo totalmente presencial a una virtualidad. Así que bueno, nada, no me quiero detener en los ejemplos, pero es muy interesante. ¿Cuáles son las funciones que tenemos nosotros frente a este área? Nosotros, cuando digo los profesionales del área de recursos humanos. Con foco en el bien común, el responsable de relaciones laborales deberá mantener contacto con representantes de los trabajadores, esto es, delegados, comisiones internas y sindicatos. Y volviendo a la actualidad, podría decirles que surge algo nuevo y novedoso, que en muchas ocasiones el sindicato no suele ser solo reconocido por los trabajadores, ¿sí? Entonces, esto también tenerlo presente porque es algo nuevo. Antes uno se sentaba, mantenía un contacto con los sindicatos entendiendo que ellos eran los únicos que representaban el verdadero interés del trabajador. Hoy por hoy, ustedes lo deben ver en las noticias, están surgiendo movimientos distintos a esta representación sindical. En segundo lugar, tenemos representar a la organización en las cámaras empresariales y comisiones paritarias. Muchas veces cuando se dan cambios en el ámbito laboral, hay negociaciones que surgen ya no solo del empleador y del empleado o de la representación sindical, sino que se trabaja lo que son los convenios colectivos. Entonces, en esas negociaciones, ¿sí?, muchas veces el responsable de relaciones laborales representa a la empresa.
Y por último, representar a la organización ante el Ministerio de Trabajo. Muchas veces cuando decimos, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va al SECLO, que es donde se firman algunos acuerdos de desvinculación, el responsable de relaciones laborales va representando a la empresa. Entonces, no olviden que en todos los temas de relaciones laborales tenemos estos tres actores: el gobierno, Ministerio de Trabajo, empresas, asociaciones y cámaras empresariales, sindicatos, federaciones y confederaciones. Algo chiquitito acá para que sepan, sindicato, federación y confederación van como en orden increyendo, ascendente, ¿sí? El sindicato por ahí es el que representa una actividad, la federación son más de un sindicato y la confederación más de una federación, de un distrito o de una temática específica de la industria. Veamos las políticas de relaciones laborales. Bueno, ¿qué hace una política? La política refleja, y se acuerdan, vamos a hacer memoria en nuestras primeras clases cuando decíamos que era una política, ¿sí? Y si yo ahora tuviese tiempo, por ahí preguntaría, seguro más de uno de ustedes me sabría decir que es una política, pero es lo que nos va a decir para dónde vamos, ¿no? Y esto va a tener que ver mucho con la cultura y con los valores de la organización. Entonces, la política básicamente de relaciones laborales va a reflejar de un modo directo cuál es la ideología, la cultura y los valores que asume la organización, la dirección de la organización. Y vamos a ver 4 modelos como estereotipados. Cabe aclarar que nunca siempre es uno solito, pero siempre hay uno que predomina. El paternalista, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice una política paternalista de relaciones laborales? Nos dice, ¿sí?, que siempre la organización va a tender a ceder y a resolver el conflicto mediante la aprobación, ¿no? Todo lo que me pidan, yo te lo voy a dar. Y ahí resuelvo esta mágica palabra que es el conflicto. ¿Qué nos sucede con este tipo de políticas en relaciones laborales? Son cortoplacistas, porque una vez que yo concedo algo sin la negociación pertinente para entender si eso es importante o no, voy a tener a la otra semana otro pedido, y a la otra otro, y a la otra otro. Entonces siempre voy a vivir como en esta tensión, ¿sí? Y por otro lado debilita el poder de la organización, porque siempre van a saber que todo lo que pidan se les es dado, ¿no? Transmite inseguridad a los líderes de la organización. ¿Por qué? Porque sepamos esto, ¿no? Que uno cuando negocia o cuando define políticas de relaciones laborales, a veces se hace dentro de la cúpula de la organización, pero después con eso tienen que trabajar y liderar los jefes, los supervisores, imagínense en una planta industrial. Entonces esto transmite inseguridad. ¿Por qué? Porque el supervisor sabe que nunca va a poder ganar, no es un término que me gusta, pero al reclamo o al pedido de los empleados, ¿sí? Después tenemos la autocrática, ¿sí? Otra que es muy peligrosa también. La autocrática, ¿qué hace? Es una postura rígida y legal de la organización. O sea, todo lo que está permitido a través de lo escrito es lo que la organización va a aprobar o ceder. Lo que no esté escrito o no esté escrito ni en un convenio ni en un acuerdo de partes, la organización va a decir no. Aunque me lo pidas, no, y no, y no. Sin entender ahí cuál es la necesidad del pedido, ¿sí? En una y otra carece el diálogo y el entender el para qué me estás pidiendo lo que me estás pidiendo. Es una postura rígida legal, es unilateral, o sea, viene un pedido por parte del sindicato, el gremio, y unilateralmente digo no porque no está dentro del convenio, la ley, etcétera. Hay una falta de diálogo, perjudica a la gerencia y a la supervisión también, porque esto lleva al conflicto, pero ya no a un conflicto conversable, sino hasta medidas que vamos a ver ahora después perjudican a la organización. Y son un causal de frustración en los colaboradores. ¿Por qué? Porque quizás lo que estoy pidiendo no está escrito, pero es necesario para mí. Imagínense en la actualidad
hay muchas cosas que no están escritas en los convenios colectivos. Y no hoy, el año pasado yo les diría que si una empresa no podía entender algunos reclamos de sus colaboradores y se hubiera ceñido en la autocrática, hubiera sido un desastre, ¿no? Y después tenemos la de reciprocidad, que nos vamos acercando a la más conveniente, que ¿cuál es esta política? Es una política en donde el conflicto se resuelve entre los directivos de la organización y los representantes del sindicato. Pero no intervienen ni los delegados ni los empleados, y cuando digo empleados son jefes, gerentes, simplemente se hacen la cúpula, ¿sí? Entonces se sientan estas dos partes, puertas cerradas podríamos decir, y llegan a un acuerdo entre lo que el sindicato pide y lo que la empresa le otorga. Y esto no suele contar con el apoyo de los trabajadores ni tampoco de los supervisores, porque lo que dicen es, esto se negoció a puertas cerradas, entonces no me hicieron parte, ¿no? Cuando ustedes quieran que algo tenga mucha eficacia, hagan parte a la gente de ese proceso. Si bien obviamente no puede entrar toda la organización, pero bueno, hay formas en donde ustedes pueden identificar quiénes son esos actores que son formadores de opinión. Entonces, la de reciprocidad se acerca, pero no es lo suficiente para manejar bien la resolución de un conflicto. Y por último tenemos la participativa, que es el modelo ideal, ¿no? Que es donde el sindicato y trabajadores y la organización con sus dirigentes y supervisores se sientan en una mesa común y conversan sobre el tema del requerimiento que hagan que tengan que hacer los empleados o también la organización. O sea, esto también es algo que a veces pensamos que solo el que tiene que pedir o que está en conflicto es el trabajador, y no, muchas veces las organizaciones también pueden necesitar convocar al sindicato para contar con algunas medidas. De hecho, en estos tiempos, donde muchas actividades se reducen, es la patronal la que convoca a representantes gremiales para llegar al mejor acuerdo, ¿sí? Bueno, las soluciones se negocian y se discuten entre las partes, hay una muy buena relación y un clima sano. A ver, el clima sano, otra cosa que les pido, no tengan la falacia de que todos nos abrazamos, todos estamos bárbaros, nunca tenemos problemas. El clima sano es cuando podemos conversar honestamente de las cuestiones y confiamos en la apreciación y la idoneidad que cada uno tiene para lo que está conversando, discutiendo o negociando. Se tiene en cuenta el aspecto social, político y económico y no solo el productivo. Esto es lo que yo les decía que el año pasado se vio muy presente, ¿sí? Aparecieron otras cosas que lo netamente productivo y doy fe de eso, ¿no? Bueno, es preventiva y no correctiva. Es decir, quienes manejan este tipo de negociación o casi de política, podría decirles participativa, se reúnen cada tanto para ver qué es lo que está sucediendo y para prever futuros cambios que pueda haber. ¿Cómo sería esto? Supongamos que una empresa se fusiona con otra o se va a fusionar con otra. Desde el primer momento que está esta certeza, voy a ir convocando a los representantes y voy a ir viendo cómo ese cambio va a afectar en lo cotidiano. Entonces, por eso es muy importante, es preventiva. Bien. ¿Cuál es la implicancia que tiene esto para el profesional de recursos humanos? Primero, el manejo de conflicto. O sea, quien ocupe el rol de relaciones laborales tiene que tener manejo de conflicto. ¿Y qué es el manejo de conflicto? La capacidad empática, la escucha activa, la comunicación, ¿no? Habilidades de negociación e influencia. Bueno, esto y todo esto que yo les digo acá, bueno, venía ahora, control emocional. Cuando hablamos de habilidad de negociación e influencia, hablamos de una persona que tiene un equilibrio emocional que le permite, ¿sí?, validar lo que el otro dice, identificar las diferencias con el otro, pero autenticando cuál es la posición, reconociendo al otro, no engancharse con las emociones, porque muchas veces en una negociación les puedo asegurar que si uno se engancha en su emocionalidad, pierde, mataría al otro, se mataría uno mismo, porque son fuertes. En fin,
Química en las relaciones, bueno, esto es lo que yo les decía de capacidad empática. Capacidad de realizar un diagnóstico, esto es importantísimo. Si yo no y para tener una capacidad de realizar un diagnóstico tengo que entender bien cuál es el rubro de mi organización, quién es quién, a quiénes afectaría una medida más que a otros, ¿sí? Capacidad para formar a los gerentes de línea, para interpretar el marco legal. Esto implica que mis gerentes de línea tienen que estar informados de cuál es el marco legal y sobre todo hoy, donde gracias a Dios existen las redes y existe, como decía hoy Carolina, ¿no? El tema del reconocimiento de las personas como la diversidad, o sea, digo, hay un montón de temas que antes les puedo asegurar que no estaban presentes y que además tampoco existían las herramientas como para poder hacerlos públicos o denunciarlos. Capacidad de asesorar a los gerentes sobre manejo de quejas y conflictos. Acá vamos a ver rápidamente los conflictos colectivos y la resolución tradicional que se encontraban, si se quiere, ¿no? Por un lado teníamos a los sindicatos de trabajadores y organización de empleados o cámaras patronales. En lo que se refiere a los sindicatos, las formas de presión sindical que se conocen habitualmente era la lícita, que es la huelga, que es un derecho constitucional, ¿no? Y después la ilícita, que ¿por qué decimos que son ilícitas? ¿Sí? Porque no hubo una negociación previa, porque no participaron todos de la decisión y digamos a veces ni siquiera son reconocidas por la totalidad de los trabajadores. O sea, a mí me tocó mediar en una de estas donde yo tenía el 80% de la planta queriendo entrar a trabajar. O sea, fíjense lo que les digo. Entonces, bueno, nada, esto sucede. Y estas serían las huelgas de advertencia, los trabajos a reglamento, la operación se llama tortuga o huelga blanca, que es cuando hago todo de tal manera de lentitud que los procesos o la métrica de producción para ese día no llega a cumplirse. La parálisis de proveedores vitales. Esto es cuando yo, por ejemplo, no dejo entrar un camión que es vital para la producción de mi trabajo. No le estoy haciendo la huelga a mi empresa, sino que lo que estoy haciendo es que no tenga la materia prima para que pueda trabajar. Ocupación del lugar de trabajo, sabotaje, piquete. Son todas cosas que conocemos, ¿no? Hoy por hoy a todo esto pónganle el condimento que puede suceder en una era donde el mundo se está moviendo tecnológicamente, ¿sí? Y los medios de acción patronal son el lockout o cierre patronal y la lista negra. El cierre patronal, muchas veces, lo que se hace es cuando ustedes vieron en las noticias, uno llega a su empresa y está cerrada la empresa, ¿sí? Y a partir de ahí dicen, empezamos la negociación sindical porque estamos por quebrar, ¿sí? Ese es un medio de resolución o de presión de conflicto sindical, porque una vez con la persiana baja, como digo yo, la negociación es diferente. Y la lista negra, que aunque suene raro, muchas veces en las organizaciones sucede que se identifica cuál es el empleado que tiene un perfil gremial, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza esa persona como para decir, en cuanto yo pueda hacer un cambio de nómina, esta persona la saco. No está bien, no decimos que eso esté bien, se aclara, son mecanismos que hay. Bien. Y acá, a mí me gusta siempre utilizar esto, que es decir, ¿cómo llegamos a acordar? Porque acordar es un proceso de confianza, ¿sí? Lamentablemente estamos en un momento en donde pareciera que todos son binomios, que todos son cosas opuestas. Y yo digo, hay cosas como el valor a la vida, el respeto al otro, el querer que todos tengan un trabajo. O sea, hay más cosas que nos unen que nos separan. El problema es cómo hacemos para llegar a eso. Y en relaciones laborales esto es importantísimo. Entonces, podemos unirnos para un fin común y lograr lo que necesitamos lograr. Y estoy segura que eso se puede hacer cuando no hay intereses especulativos de una u otra parte.
Y digo de una u otra parte porque créanme que es así. O sea, los sindicatos no siempre son lo que uno pretende o quisiera que fueran. Entonces, guarda con eso. Y de hecho, ustedes están viendo que hay mucha movilidad hoy de no reconocimiento a distintas representaciones sindicales dentro del mismo grupo. Sabemos que las fuerzas opuestas se terminan eliminando y es así. Lo peor que le puede pasar en un conflicto a una organización, si se pone enfrente organización y empleados, es que termine desapareciendo, ¿sí? De la peor manera para ambas partes. Y el conjunto de todos es más que todos. Vamos a ver ahora el cuadrante. ¿Cómo? ¿Alguien me ayuda? Perdonen. Te faltan 5 minutos para terminar Bueno. esta parte. Bueno, terminaremos rápido. Entonces, si alguno después tiene una duda, no tiene más que contactarme. Vamos a ver ahora en el cuadrante de objetivos y confianza, cómo nos podemos mover ante un conflicto laboral y potencial negociación que tengamos que hacer. Van a ver que por un lado tenemos los objetivos y por otro la confianza. Los objetivos son generalmente más claros. La confianza se crea. El objetivo es una necesidad inminente que me puede aparecer hoy. Ahora, la confianza no aparece hoy. La confianza es el resultado de una relación y de una buena comunicación que tenemos. Entonces, no es que se va a dar de repente. Vamos a ver qué pasa cuando yo negocio desde ser opositor, ¿sí? Los opositores no conocen los objetivos de cada uno, pueden conocer lo escrito, pero no claramente cuál es la intencionalidad de ese objetivo. Y no confían el uno con el otro. Peor escenario no puede haber, ¿sí? Las partes se anulan porque siempre voy a estar pensando que tu objetivo es algo más que lo que me decís y además no confío en vos. Con lo cual mi lectura y mi escucha previa sobre lo que me pedís es desastrosa. Nos convertimos en enemigos, por lo cual tendemos a hacer horrores o desaparecer. Los adversarios. Bueno, acá los adversarios pasa algo un poquito diferente, ¿sí? No conozco los objetivos, pero sí confío. Entonces, la decisión la va a tomar el que está más cerca de la problemática, que no siempre va a ser lo mejor, porque seguramente va a estar sesgado desde donde yo veo. ¿Se entiende? O sea, no hay un diálogo. En el diálogo se construye. O sea, por eso insisto, el conflicto no es mala palabra, el diálogo es una bendición. Pero por lo menos acá confían, lo cual no es poco. Los aliados estratégicos conocen los objetivos que cada uno tiene, pero no confían. Entonces se genera un acuerdo puntual orientado a un resultado específico. O sea, para este tema, ¿sí? Vamos a hacer tal y cual cosa. Sin meterme en el ámbito político en sí, pero si ustedes en esta pseudo cuarentena de ahora, ¿sí? Conocen los objetivos, que es lo que nos está pasando en términos de pandemia, pero mucho no confía ciudad y gobierno nacional. Entonces generaron un acuerdo puntual que son 9 días, orientado a este resultado específico, pero nada más. Después veremos, ¿sí? Esto mismo pasa en las organizaciones. Y por último tenemos los socios, que es el modelo ideal, que ojalá el mundo, ojalá nuestras parejas, nuestras familias, fuéramos socios en todo, ¿sí? Conocen los objetivos y confían. Entonces se generan acuerdos basados en ¿qué? En la colaboración. Y ambas partes se benefician. Para que esto pueda ser así, tanto en este como en el aliado estratégico, la comunicación es fundamental. Por eso que los invito a estudiar y aprender mucho la clase que vieron hoy de comunicación. Clima organizacional también tiene mucho que ver con todo esto que estamos viendo. Y en comunicación hay mucho más que, por ejemplo, bueno, para mí una dinámica muy importante es el coaching, que te enseña como esta forma de comunicarte, este diálogo, ¿no? Esta escucha empática, preguntar, etcétera. Bueno, socios, conocen los objetivos y confían el mejor de los escenarios, ¿sí? Y acá rápidamente, bueno, nada, lo voy a pasar rápido porque seguro me excedí de tiempo, pero lo que pretendía mostrarles, ¿no? Era cómo esto del Hagamos una cosa, Fabi, termina con el teórico y no hagamos breaker room. Dale. Ok.
como quieras. Igual esto, bueno, nada, es mostrarles cómo las relaciones laborales han cambiado tanto en esta cuestión de la pandemia, ¿no? En todos lados, pero en Argentina mucho más. ¿Por qué? Empezaron a reclamar, bueno, acá dice, la reapertura de sus paritarias. Entonces, empezaron un montón de situaciones que antes se daban en torno a una mesa de negociación, hoy se empiezan a dar en torno a ver, bueno, ¿qué es lo más importante? Entonces, en este caso, el año pasado, ¿no? Teníamos acá un sindicato que dice, inicia un plan de lucha en reclamo de una recomposición salarial. Hoy, 2021, lo que está puesto en las mesas de más de una empresa ya no es la recomposición salarial, sino la mantención de fuente de trabajo. Fíjense cómo cambió ahí, ¿no? Gobierno y la CGT avanzaron para coordinar con los sindicatos y las obras sociales la atención de los afectados por el coronavirus. Algo que me interesaba acá es cómo ver en una pandemia, que es una cosa trágica, cómo se pueden poner de acuerdo, ¿sí? Instituciones sindicales, empresas, o sea, lo trágico fue tan grande que se logró hacer acuerdos comunes en lugares donde casi era impensado, ¿no? Gremios en actividad en plena cuarentena ya empiezan a reclamar subas salariales. Bueno, esto fue el año pasado, los planes de lucha, el gremio se reunió la semana pasada. Bueno, esto es nada más que a modo de ejemplo cómo empezaba a cambiar, ¿no? Y acá es cómo cambió el mapa mental en cuanto a las formas de negociación, ¿sí? El mapa mental dice desafíos y particularidades, yo les quise poner en este modo. Apareció el teletrabajo como una generalidad, ¿sí? Más allá de que después de mitad de año comenzó la actividad presencial, hay algo que apareció de golpe y vino para quedarse. Entonces, en muchas empresas lo que se está dando, incluso en empresas de producción, es que una parte, generalmente la administrativa, está trabajando desde sus casas y la parte operativa desde las empresas u oficinas. Esto cambia el paradigma y el mapa mental es, los que están en situación de trabajo en planta, están diciendo los administrativos, qué suerte tienen, están trabajando desde su casa, hay que ver si trabajan, toman mate, miran la tele. Esto no lo invento yo, estas cosas salen de la realidad, ¿sí? Entonces, aparece en principio una diferenciación que hasta este momento no la teníamos. Todos los que trabajaban en una organización se tenían que levantar tempranito, tomar su colectivo, abrigarse, ir al trabajo, ¿sí? Hoy esto cambió y algo le pasa a las personas con esto que nosotros cada uno, según su ámbito, tiene que tenerlo presente. Hay una crisis global que atraviesa a todos los gremios y servicios, ¿sí? Y hay un imperante cambio de agenda. Cuando digo esto es, el año pasado pasamos de querer ver cómo actualizábamos nuestras paritarias salariales a querer ver cómo conservábamos el trabajo y cómo cuidábamos a las personas. Entonces, la agenda cambió, ¿sí? Cambio en la legislación laboral por decretos, ¿sí? La imposibilidad de despidos, las medidas de subsidio. Esto afecta directamente a las organizaciones y a los empleados, ¿sí? Porque, insisto, en el mundo ideal todos trabajamos bien. Ahora, en el mundo real, lo que nos sucede como responsables de recursos humanos es que hay personas que trabajan bien y personas que trabajan mal. En el ámbito general, si trabajabas mal, la empresa tenía la potestad de pagarte lo que correspondía y desvincularte. Pero de esa manera también gestionabas un clima con una equidad interna. El que trabaja sigue trabajando y el que no trabaja se despide. Esta imposibilidad a la cual hoy nos vemos teniendo que acatar, hace que internamente haya una inequidad, porque hay empleados que saben que no los podés despedir. Y si alguno me dice que no conoce a nadie en su organización que haga un poco la plancha, bueno, dígame cuál es la organización que me gustaría ir ahí a trabajar también. Los subsidios, otra cosa que es importante en esto de los mapas mentales, las personas creen, ¿sí?, que su sueldo lo pasa a pagar el Estado y en muchos casos, según cuál sea la organización,
hasta empiezan a estigmatizar de que se quedan con la plata que ganan porque el Estado les paga. O sea, todas estas conversaciones existen en el universo de las personas. Bueno, la crisis en empresas pymes es muy grande, desocupación, posibilidad de suspensiones acordadas individual o colectivamente, reducción de jornadas laborales, es otra de las cuestiones que aparecieron, el cambio de contexto en el modelo comunicacional para todo tipo de negociaciones. Acá aparece la virtualidad. Otra cosa que no es menor, chicos. Negociaciones, juicios, acuerdos a través del Zoom. Y estamos viendo todos lo que es la herramienta del Zoom, ¿no? Así que esto también es un cambio paradigmático porque antes en la negociación presencial, en el modelo comunicacional, uno lee más allá de las palabras. Cuando yo estoy sentada en una mesa con un gremio, con un sindicato, con los empleados, hay algo que surge de la comunicación, no solo verbal, sino también emocional, visual. Ahora, con todas estas herramientas no sabemos quién está del otro lado de la computadora, el Zoom a veces deschaba un poquito, si hay otro no, pero digo, cambió ese paradigma de negociación de acuerdo al contexto. Y aparecen lo que yo les venía mencionando mucho antes, quiebres dentro de los sindicatos, ¿sí? Promulgando críticas sobre acuerdos gremiales, están apareciendo indicadores de desaparición de comportamientos uniformes. Y esto se está viendo cada vez con mayor énfasis, ¿sí? Bien, he terminado, pero me interesaría ver, perdón. Lo que tendríamos que ver ahora es que vos dejes de compartir y dar la actividad individual. ¿Alguna consulta alguien tiene? No. Ok. Deja de compartir, Fabi. Sí, Gracias, sí. amores. Y Marti, vos compartís lo del trabajo de esta semana, ¿no? Ahí alguien preguntó sobre la ley de teletrabajo. Bueno, perdón, no pregunté, era porque también en las modificaciones del marco legal se dictó en plena pandemia la ley de teletrabajo, que antes no estaba regulada ni nada. Lo que tiene ahí esa ley, para algunas cuestiones, es que le falta a veces la parte procedimental. Entonces, eso quedó colgado, y esto nos pasa mucho a veces en legislación laboral, que se establece la ley, pero no el procedimiento. Entonces, de ahí se agarran, por eso insisto en esto de las buenas voluntades y de sentarnos a dialogar, ¿no? Porque también con esa ley de teletrabajo, permítanme decirles que muchas organizaciones pequeñas, o sea, no lo van a poder solventar. Entonces, hay que ver ahí y poder entender cómo procedimentar esto para mantener las fuentes de trabajo. Creo que esto es lo principal, ¿no? Así que, pero muchas gracias, creo que fue Lourdes, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, esta es la actividad que van a tener que hacer en duplas para entregar el lunes a las 23:59. Ahora Anabela se las va a pasar por el chat. Vamos a hacer un roleplay. Sos parte del equipo de recursos humanos de una multinacional donde la gran mayoría de los colaboradores se encuentran sindicalizados y se percibe una tendencia a incrementarse los conflictos laborales por el regreso a la presencialidad. Últimamente pareciera que los inconvenientes del día escalan rápidamente en conflictos. El gerente general de la compañía solicitó a Recursos Humanos un plan para el regreso a la presencialidad a las oficinas de todos los colaboradores que ya han sido vacunados por lo menos con la primera dosis de la vacuna, ¿no? Releyendo las fichas de comunicación, clima y relaciones laborales, lo que vimos hoy, van a tener que recomendar un plan de acción con su respectiva planificación para el regreso a las oficinas, teniendo en cuenta que puede haber conflictos sindicales. Y de esto Fabi sabe bien, con el conflicto de docentes que se presentó para la vuelta de las clases y eso. Así que bueno, vamos a estar a disposición durante estos días
La idea es que lo entreguen, como les dije, el lunes a las 23:59. Y bueno, ¿dudas ahora? ¿Preguntas? Y una consulta, dice máximo una página, ¿se refiere a todo el trabajo o No, a cada acción. Cuando ustedes hagan el plan de acción, cada una de las acciones tienen que estar justificadas en máximo una carilla. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, en todo caso, vemos si le podemos dar algún lineamiento adicional para que todos hagan algo más, no sé, como algún template o alguna cosa. Ok. Porque por ahí me parece que, perdón, pero lo siento, no sé cómo lo sienten los alumnos, pero lo siento así como medio que cada uno puede Sí, arrancar para... Un ejemplo sí vendría bárbaro para tener más o menos una idea de cómo estructurarlo. Estaría bueno. Bueno, en un rato tenemos mesa de examen de mayo, pero en un rato tratamos de mandarles algo más, chicos. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Bueno, de nada. Hasta luego. Que tengan Chao, gracias. Chao, Gracias, profe. Chao, buen fin de- Chao, buen fin de... Descansen, buen fin de... Buen fin de...